Nuestro invitado de hoy hizo su primera autopsia en el año 54. Está en contra del cinturón de seguridad y opina que el ADN, nuestra huella biológica, debería estar en nuestro carnet de identidad. Está en Prisma José Antonio García Andrade, autor del libro Crímenes, Mentiras y Confidencias, toda una vida de experiencia como psiquiatra forense. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. ¿Mienten menos los muertos que los vivos? No es que mientan menos, mienten de forma distinta. Y además al muerto ya no le cabe más remedio que decirnos su verdad, por muy oculta que la haya tenido, porque algunas veces nos encontramos que incluso la familia es desconocedora de una serie de taras, de defectos, de vicios, de modificaciones, y que de alguna manera ha estado él mintiendo durante toda su vida, mientras ha estado vivo, y en el momento de la muerte ya no cabe la mentira. Y por eso quizás los muertos nos mientan menos, aunque algunas veces nos dejamos engañar. Desde que usted hizo esa primera autopsia en el año 54, ¿qué le han contado los muertos? Me han contado de todo. Me han contado cómo les han matado, cómo ha sido el suicidio, por qué escogieron, por ejemplo, ese tipo de suicidio, cómo ha sido la agresión, cómo han sido los últimos momentos. Hay cosas en las que se ve, por ejemplo, la distinción entre una muerte placentera y una muerte, por el contrario, horrorizada o terrible o sorprendida. Y yo creo que, claro, las autopsias nuestras empiezan en el lugar del hecho. Hay que empezar a recoger los propios datos en el lugar del hecho donde aparece el cadáver y donde se va a producir ese eufemismo que a mí tanto me ha hecho gracia durante todos estos años, de hablar del levantamiento del cadáver. Bueno, al cadáver no se le levanta, pero bueno. Pero bien, es un término que ya se ha quedado... Es habitual, sí. Habitual. Y bueno, pues vamos a seguir. ¿Cómo le llamaría a usted, José Antonio? Yo le llamaría el lugar del hecho. El lugar del hecho. Y llega un momento que al llegar al lugar del hecho, pues nosotros tenemos que proceder al levantamiento. Es que eso del levantamiento parece como si estuviésemos Lázaro, levántate y anda, ¿no? Pero la verdad es que no. Y ahí empieza nuestra autopsia, en el lugar del hecho, y los primeros gestos, las primeras posiciones, posturas del cadáver, de cómo se encuentra el cadáver, nos van a ir diciendo ya una serie de datos que luego los vamos a ir confirmando en la sala de autopsias, que es donde tenemos que proceder a la autopsia propiamente dicha, que debe ser global, y en todos los casos de muerte violenta, porque aunque en algunos casos de muerte violenta se diga que no hace falta, como por ejemplo un atropello, en el cual hay muchos testigos que han visto el atropello, pues evidentemente sí es bueno que hagamos la autopsia para ver si tenía algún trastorno, alguna enfermedad, que supusiese que iba mareado, que iba desconectado, que iba borracho, que entonces todo eso es fundamental hacerlo. José Antonio, ¿qué rostro presenta una muerte violenta y qué rostro presenta una muerte dulce? Algunas de sorpresa. ¿Sí se puede llamar, sí. Decir que alguna muerte está dulce? Sí, ya lo creo. Algunas de sorpresa, otras de miedo. Por ejemplo, en las muertes por estrangulación, y claro que es una muerte muy violenta, con mucha presión. Las muertes por estrangulación muestran una cara de horror, de pánico grande, el cadáver, con unos ojos desorbitadamente abiertos, con una cara de espanto grande. Hay otros de sorpresa, hay otros de miedo, por ejemplo, el que ve en fracciones de segundo, se muerde el labio porque ve que se va a estrellar el coche y que no le da tiempo a pararlo, ¿no? Y se muerde, y un mordisco. Y luego hay algunas caras placenteras porque la agonía ha sido una agonía corta, poco dolorosa, y porque se ha desarrollado en un momento de felicidad. Yo siempre cuento la anécdota, ya la he contado repetidas veces, pero bueno, no importa, la muerte de Bing Crosby, que muere de un infarto de miocardio en Madrid, y muere jugando al golf. Y tenía una cara de placidez enorme, debió de hacer su último hoyo, que le debió de producir una satisfacción extraordinaria. En el mejor momento. Debió de bajar algún par con aquel golpe, y tenía una cara de placidez, de dulzura, de encantamiento, que posiblemente es que murió de la forma que nos gustaría morir a todos, haciendo aquello que nos gusta hacer. ¿Qué diferencia hay entre una autopsia clínica y una autopsia forense?
Bueno, Primero, ¿qué le llevó? ¿Qué le llevó a ser forense, José Antonio? me llevó que hace muchos años hubo un caso muy sonado en Madrid cuando el aborto estaba muy perseguido. Entonces en ese aborto se le hicieron a una pobre chica, jovencilla, de 18, 19, 20 años, que trabajaba en una zapatería de la Gran Vía. Entonces se quedó embarazada esta chica, no sabían qué hacer con ella, la desencadenaron un aborto. El aborto tuvo unas consecuencias trágicas porque le perforaron la matriz y al perforarle la matriz empezó a tener una hemorragia importante. No supieron qué hacer con esta chica y entonces ella muere de una anemia aguda por rotura de matriz. Entonces no se les ocurre mejor idea que llevarla al tren, simular un suicidio como si se hubiese tirado al tren, pensando que con los destrozos del arrollamiento del tren pues que no se iba a averiguar la causa de la muerte. Entonces a mí me encantó que mis viejos maestros de la forensía pues llegaron a establecer que cuando la llevaron a la vía del tren ya estaba muerta, que la causa de la muerte no había sido el arrollamiento del tren, sino que estaba embarazada esta chica, de cuánto tiempo estaba embarazada, que le habían practicado un aborto y se le había roto la matriz. Y a mí aquello me produjo una sensación que dije, yo también quiero hacer lo mismo, quiero investigar, quiero que el muerto me hable, como le he hablado a estos. Y desde entonces pues vengo utilizando en el argot nuestro pues el hecho de que los forenses tenemos que hacer hablar al muerto, que nos cuente el muerto. Claro, imagínese que realmente, por ejemplo, decir que a una persona le han dado una puñalada, pues eso lo puede decir el portero, con todos mis respetos para el portero, ¿no? Pero lo importante es decir cómo le ha dado la puñalada, cuál era la postura, cuándo, cómo era la postura del agresor, si ha habido mecanismos de defensa, ¿Y dónde si le han dado ha habido la puñalada? mecanismos de defensa, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, eso es lo verdaderamente interesante. El cómo, el cuándo y el dónde, José Antonio, pero casi muchas veces también el quién. En aunque algunos usted casos, diga sí. que no, porque hasta las lentejas dejan pistas. Dejan pistas, sí. Era curioso porque era una abuelita, y bueno, se simuló una horcadura. Se la puso un lazo en el cuello. La habían asfixiado antes con una arpillera, con un saco de arpillera. Y entonces al hacerle la autopsia vimos que el nudo de ahorcadura estaba puesto ya después de muerta. Y al hacerle la autopsia y al ver la lengua y estudiar la lengua, entonces nos encontramos con unos restos, unos hilos de un saco de arpillera que era con lo que la habían sofocado. Entonces, claro, ya empezamos a sospechar de que aquello no había sido un suicidio, había sido una muerte por sofocación. Una muerte por sofocación en la primera fase de la digestión, porque nos encontramos un plato de lentejas. Había comido lentejas, estaban recién ingeridas, es decir, la mataron inmediatamente después de comer las lentejas, lo cual nos daba una hora muy exacta de cuándo había muerto, y sobre todo denunciaban a un sobrino, a un nieto, que había ido precisamente esa mañana a buscar lentejas al mercado. Entonces era él efectivamente el que había traído las lentejas, había comido las lentejas. Después de comer las lentejas tendrían alguna discusión de tipo económico, que no quería la abuela, no quería darle dinero al chico, y entonces las lentejas nos sirvieron para establecer quién había sido, cómo así, ¿no? Había sido, y luego ya el porqué pues ya vino más tarde. En este caso la verdad fue evidente, pero ¿hay casos en que la verdad se esconda, José Antonio? Sí, hay veces se oculte que se oculta la verdad, sobre todo en muertes por envenenamiento. Las muertes por envenenamiento, aunque de todas formas en la autopsia ya vamos viendo que puede ser que esa muerte no sea una muerte natural. No va a obedecer a un traumatismo, no va a obedecer a una patología, a una enfermedad. No es una enfermedad por infarto de miocardio, por hemorragia cerebral. Entonces vamos a ir viendo poco a poco que tiene que haber actuado algún tóxico. Entonces empezamos la investigación de los tóxicos y encontramos pues el hecho, la aparición del tóxico. Es curioso porque además las muertes por envenenamiento casi siempre ha actuado una mujer. Siempre que nosotros nos encontramos en la mesa de autopsia un cadáver
que ha muerto y envenenado, intoxicado, siempre decimos a la policía que tiene que investigar el entorno femenino. Porque a la mujer le debemos muchas cosas, eso está claro. Y una de las cosas que debe la humanidad a la mujer es el descubrimiento de la agricultura, porque la mujer pone en relación su ritmo, su periodo con el ritmo de la naturaleza, y entonces va preparando, mientras el hombre va en busca de la caza y viene agotado por los esfuerzos de la caza. Entonces la mujer que ha ido entendiendo y ha ido estudiando los frutos, las semillas, las cortezas de los árboles, prepara los primeros filtros de amor para devolverle al hombre su fortaleza y su vigor. Los primeros filtros del odio también, ¿no? También, y de ahí a hacerse una gran envenenadora, pues solo hay un paso. Pero fíjese que es verdad lo que estoy diciendo, porque todavía en muchas casas, cuando va uno a una casa, quien sabe dónde están las pastillas verdes, las rojas, las azules, sí, y para lo que vale, siempre es la mujer de la casa la que nos dice, pues aquí tengo unas pastillas verdes que van muy bien para el dolor de cabeza, y ella es la que administra. Pero es una forma menos agresiva de matar, ¿no? De asesinar, de ser criminal. Sí, lo que pasa es que es tan premeditada, que a veces, sí, pero vamos, evidentemente no es tan violenta como la... Aunque de todas formas yo he visto mujeres que han agredido a hachazos al marido, y aprovechar que se estaban agachando para lavarse la cara en el suelo con una jofaina, y aprovechar para darles un hachazo. ¿Los sentidos qué tienen que ver en su profesión? ¿Cómo funcionan los sentidos? Tenemos que mirar, saber mirar, tenemos que saber escuchar. Escuchar no solamente a los muertos, sino escuchar también a los vivos. Es importante cómo nos cuentan la historia, cómo han encontrado el cadáver, quién se lo ha encontrado, cómo ha sido eso. El olfato, que duda cabe que el olfato también nos pone en la pista, sobre todo de algunos venenos, de arsénico, de alcohol, de una serie de sustancias que tienen un olor más o menos penetrantes, el tacto muchísimo. Y yo diría que incluso...